La pandemia COVID fue algo que revolvió mucho, sacó muchos sentimientos, muchos dolores a flor de piel, evidenció muchos problemas estructurales, muchos problemas actuales, muchos problemas que también venimos arrastrando, problemas locales, problemas globales, y se revolvió todo como en esta tormenta perfecta, ¿no? Pero una tormenta perfecta que al mismo tiempo que me parece que es, claro, un momento de muchísimo dolor, pues también es un momento de muchísimas oportunidades de replantearnos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que cambiar, qué nos gustaría hacer mejor. Entonces, digo, sobre contexto temporal, yo diría que estamos viendo poco a poco cómo la gente se va adaptando a esta nueva normalidad, ¿no? Pensando también que no existe tal cosa como una realidad a la cual volver. No me gusta ser nostálgico y decir deberíamos de buscar superar la pandemia y regresar a como éramos antes. No, al revés, ¿no? Me parece que es una oportunidad interesante de decir, bueno, pues si la pandemia nos obligó a cambiar muchas de nuestras posturas, muchas de nuestras ideas, nuestra forma de actuar, más bien lo que tenemos que hacer es adaptarnos a esta nueva realidad y ver qué implica esto hacia adelante, ¿no? Y tratar de quedarnos con los cambios, por más que hayan sido costosos o dolorosos, con los cambios buenos que nos trajo esta pandemia, ¿no? Y de hecho creo que este formato que estamos haciendo, esta conversación digital, es uno de los grandes aprendizajes que tuvimos de adaptarnos a esta nueva situación. Sí, excelente, y exactamente eso describe el hoy. Tú dices de mucho dolor, probablemente para muchas familias la pérdida de vidas, la pérdida de Sí. familiares, la pérdida de amigos, pero también se perdieron una buena cantidad de otras cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la economía, el Mm. ingreso. Fue un paso duro ese año completo, el año pasado, Ujú. donde pues casi todos tuvimos que apretarnos el cinturón, todos tuvimos que buscar soluciones a lo nuevo que estábamos viviendo. ¿Cuánto de esto fue aceptado por voluntad, es decir, entendiendo el problema y Ujú. uno mismo tomar sus decisiones? ¿Cuánto nos guiaron y condujeron los gobiernos y cuánto nos guiaron o condujeron los científicos, los preparados para esto? Muy buen punto. Pues definitivamente es una ecuación compleja de realizar, ¿no? Pero tratemos de matematizar porque se me hace una pregunta muy interesante la que planteas. Yo creo que definitivamente hay una responsabilidad muy grande que conlleva a los gobernantes y a los dirigentes, porque pues, a ellos a fin de cuentas al asumir esa responsabilidad se hacen cargo tanto de las repercusiones negativas como positivas durante su mandato, ¿no? Entonces definitivamente ahí hay un gran trabajo, inclusive me parece de retrospectiva, de ver cuáles son las decisiones que se tomaron, en nombre de qué se tomaron esas decisiones y qué se causó en resultado de las decisiones que se tomaron, ¿no? Y vamos a partir de buena fe diciendo que pues, las intenciones fueron buenas de llevar bien las cosas, pero pues obviamente fue una tormenta de desinformación, como dices, de duda, de escepticismo. Si de por sí los países latinoamericanos no son países que son muy confiantes de sus gobiernos, de por sí, pues aquí se volvió como una onda de aparte de paranoia, de en quién voy a confiar, ¿no? O sea, al mismo tiempo que recibíamos bombas de desinformación de redes sociales, muy responsablemente la gente compartía estas noticias sin leerlas, sin entender, sin saber necesariamente lo que estaba pasando. Además, existían diferentes niveles y diferentes tipos de comunicación que venían de las autoridades hacia nosotros. Entonces, nosotros pobres, además, perdiendo empleo, batallando para pagar las cuentas, bombardeados por desinformación y falta de una estructura de comunicación bien establecida por parte de las autoridades, pues nos vimos muy vulnerabilizados, ¿no? Entonces, tratando de desmenuzar la pregunta, yo creo que la primera parte que planteas, el tema de las pérdidas de empleo, se me hace clave, se me hace fundamental. Una de nuestras prioridades debería ser reactivar la economía desde la base, generar empleos que paguen bien, darle oportunidad a la gente que tiene ganas de trabajar, que trabaje, que sea productiva, que pueda pagar las cuentas de su casa. Eso debería ser nuestra prioridad. Y después de eso deberíamos de buscar una manera también de propiamente hacer la gestión de la sociedad con los recursos necesarios para que no falte nada, ¿no? Porque también nos dimos cuenta que por más que todos vivimos la misma pandemia, pues no todos la vivimos igual. Hubo gente que tuvo que, por más que eran los peores momentos de la pandemia, salir a la calle, salir a trabajar, no podían dejar de tener su empleo de la quincena, a lo mejor trabajadores irregulares, ¿no? Hay mucha informalidad en México todavía, pues ellos no tuvieron la oportunidad de quedarse en casa y resguardarse como debieron de la pandemia. A fin de cuentas, lo que tenemos que buscar nosotros como sociedad es crear las condiciones dignas para que todo el mundo pueda ejercer su trabajo, ejercer su pasión y vivir con dignidad. Y creo que el mayor aprendizaje para mí vinculado a la economía, al trabajo y la pandemia es eso.
que el mexicano tenía ganas de salir a la calle, tenía ganas de trabajar, tenía todas las buenas intenciones de hacer el esfuerzo, pero pues obviamente a medida que la situación se puso muy adversa, muy complicada, pues ni siquiera tuvieron la oportunidad de hacer eso. Entonces, ese para mí es un aprendizaje que el gobierno tiene que tomar en consideración sí o sí para gestionar lo que venga más adelante, ¿no? Y también con un último comentario que es, esta no es la última pandemia que nos va a tocar. Cuando fue la fiebre N1H1, que se manejó pues mucho mejor, porque aparte también fue mucho más pequeña, pues ya sabíamos que estas fiebres aviarias, respiratorias, tienden a ser cíclicas. O sea, dicen algunos científicos, inclusive Bill Gates hizo la predicción que en 10 años íbamos a tener una fiebre respiratoria similar al N1H1 y que probablemente no teníamos una cura para ella. Si algo también me queda muy importante como un referéndum de esto que sucedió este último año, estos últimos 2 años, es darle más voz a los científicos bien intencionados y que estén haciendo bien su trabajo. Los científicos nos avisaron que iban a faltar infraestructura, que iban a faltar respiradores, que faltó preparación. No los tomamos en serio y en grandes rasgos el costo que pagamos en la pandemia fue el no estar preparados. Fue el actuar de última hora con manita de gato y mentiras abajo del tapete y hacerle el ahí se va y tomar malas decisiones que costaron muchas vidas. Si algo queremos aprender de esto y si algo tenemos que exigir de aquí en adelante es tomarnos en serio que estas enfermedades pueden ser sumamente graves y no quiero pensar, que imagínense que la siguiente gran fiebre respiratoria o gran enfermedad respiratoria contagiosa sea letal para niños. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo estamos preparados para eso? ¿Cómo vamos a empezar a tomar decisiones hoy que nos preparen para esos momentos contingentes de mañana? Que para eso necesitamos algunas cosas que sean centralmente planeadas. Diego, nos mencionabas tú la palabra, no sé cuál sea la más adecuada, pero que esta pandemia, ante temor e incertidumbre, nos trajo mansedumbre, nos trajo humildad, nos trajo a reflexionar nuestro camino, a reflexionar sobre nuestra familia y a tomar decisiones. Y en este sentido, la pandemia veo que pegó diferente a un país a otro, a una economía u a otra, y a un sexo u a otro. Porque aparentemente las mujeres aquí salieron más airosas, sobre todo las dirigentes que condujeron a sus sociedades y a sus ciudadanos a una salida más rápida y a reducir al máximo todas las pérdidas mentales, de coraje, de fuerza, de liderazgo que podemos tener cada persona. Sí, qué buen planteamiento. Aquí lo que me gusta del análisis es, digo, completamente de acuerdo contigo cómo es a nivel dirigente. Me parece que la mujer que está encargada de Nueva Zelanda fue uno de los trabajos más ejemplares durante la pandemia. La manera como condujo el país, el lugar que le dio a la ciencia, la seriedad, la asertividad al momento de pasar la comunicación, realmente un caso ejemplar, ¿no? Y es una lástima que en Latinoamérica tengamos casos tan deplorables. Digo, no quiero entrar demasiado detalle, pero digo, yo soy brasileño y me parece que el caso que tenemos en Brasil es uno de los peores. O sea, realmente es el ejemplo a no seguir, ¿no? Es como, espero también que se haga justicia en un sentido post-mortem, literalmente en el sentido de la palabra. Cuando se empieza a arreglar esto, vamos a tener que prestar cuentas y vamos a tener que hacer un recuento de las decisiones que se tomaron, las repercusiones que se causaron con las decisiones tomadas, que me parece que es una manera que si nosotros no hacemos a nivel tanto directivo como a nivel personal un recuento de catarsis de qué fue lo que nos sucedió durante la pandemia, no la vamos a superar. O sea, no la vamos a superar en un sentido psicológico, ¿no? O sea, a lo mejor la superemos y nos remontemos económicamente y físicamente y lo que tú quieras y le demos un lugar a nuestros seres queridos. Pero si nosotros no somos capaces de voltear hacia atrás y ver lo que se hizo bien y lo que se hizo mal durante la pandemia, no la habremos superado. Más bien me parece que psicológicamente es como si la pandemia nos hubiera ganado a nosotros, la hubiéramos sobrevivido. Vencer la pandemia implica aprender de nuestros errores y nuestros éxitos y en base a ellos tomar mejores decisiones para el futuro. Eso es la victoria de la humanidad sobre la pandemia. La derrota de la humanidad sobre la pandemia sería solo sobrevivirla, esperarla que ella sola se calme y nosotros tratamos de continuar con nuestra vida pacata y simplista como si nada hubiera sucedido, esperando a que venga el siguiente gran golpe que nos va a conmocionar como sociedad, ¿no? Otro papel importante que me parece ya a nivel menos a nivel directivo, pero más a un nivel de cancha, como a nivel de la sociedad, esto que mencionas de que no vivimos igual la pandemia y hablas de los géneros, ¿no? México todavía es un país que tiene un problema profundo de feminicidios, de violencia contra la mujer, y el hecho de que estuvimos encerrados en casa solo fue
una explosión de la violencia familiar, ¿no? Y esto revela muchas cosas. Esto nos habla de que existe un problema fundamental en la manera como está estructurada la sociedad mexicana, en parte su cultura, el machismo, algunos valores todavía un poco retrógradas que tenemos que revisitar, porque la pandemia nos mostró que mucha de esta violencia intrafamiliar está vinculada al tema social, a la escasez de recursos, obviamente abusos de sustancias nocivas. O sea, hay todo un problema estructural muy grande que se revela, y el problema es que la cuenta la acaban pagando las mujeres mexicanas. Y eso es algo que, bueno, ya quedó visto en pandemia, ya lo sabíamos, está más evidente que nunca, tenemos que hacer algo al respecto. O sea, no podemos permitir que las mujeres mexicanas, que son no solo una fuente de ingreso fundamental, son las cuidadoras de México, las madres y las cuidadoras de México, sigan siendo víctimas de manera estructural. O sea, tenemos que encontrar maneras de ampliar su cuidado, ampliar su apoyo, redes de escucha, tipificar la victimización, o sea, darles realmente el lugar que merecen y buscar cambios estructurales para que esto no continúe. Sí, yo creo que esa consecuencia de ese comportamiento encerrados en casa, en ese tema trae una pérdida enorme, pero traerá también una respuesta enorme ahora que volvemos a la normalidad, o vamos a seguir de machines ahí en la calle y Claro. dejando a las mujeres a un lado. Claro, pues digo, esperaría que usáramos este espacio para recapacitar, ¿no? Digo, yo te lo puedo decir a índole muy personal como papá, ahora que me tocó estar en casa con los hijos y sin escuelas, o sea, también el papel de los profesores, de los educadores, es algo que ahora cobró una significancia muy importante para mí. O sea, ya entiendo lo difícil que es realmente enseñarle la tabla del 5 a un niño chiquito y estar con él haciendo las tareas y todo. La verdad es que es un trabajo admirable el que hacen, que muchas veces ni siquiera es tan bien remunerado, no es tan bien reconocido. Me encantaría que como país también aprovecháramos que ahora que en pandemia que nos tuvimos que poner las pilas nosotros y estar en casa y cuidar de los niños y hacer la tarea con ellos y ver lo complejo que es y lo mucho que requiere el drenaje mental que es estar haciendo estas actividades, pues también que esto despierte en nosotros una empatía mayor para volver a la normalidad diciendo, pues ahora entiendo lo duro que es este trabajo, la remuneración que debería recibir esta gente, ¿no?